Hola y buenas noches a todos. Mi nombre es Vanessa Aguayo con el Departamento de Transportación del Condado de Fairfax. Y quiero darles la bienvenida a esta reunión para discutir el proyecto de autobús expreso del corredor de Richmond Highway o BRT. Antes de comenzar, me gustaría ah, para darles algunas directrices para que todos puedan participar y sacar lo máximo de esta sesión. Ah, Tenga en cuenta que esta reunión sí se está grabando y se publicará en el sitio web de BRT y en Facebook. Responderemos a las preguntas a la final de la presentación y nos invitamos a enviar preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas o el Q&A en la ventana del WebEx a cualquier momento. Y haremos todo lo posible para llegar a todas las preguntas y al mismo tiempo garantizar que lleguemos a todos los participantes. Si nos quedamos sin tiempo, nuestro equipo hará un seguimiento de cualquier pregunta sin respuesta, con respuestas directamente a los que nos acompañan esta noche o publicando preguntas y respuestas en la página web del Autobús Expreso BRT. Por favor, no utilice la función de chat para enviar sus preguntas y utilice la función de preguntas y respuestas y elija enviar a todos los panelistas. Si está usted en el teléfono, por favor mantenga sus preguntas hasta el final y tendremos instrucciones sobre cómo hacer preguntas a la final de la presentación. También nos animamos a enviar sus comentarios a la reunión de esta noche y tendremos instrucciones sobre las varias maneras de enviar comentarios o preguntas al final de la presentación. Ahora me gustaría dar la bienvenida al Supervisor Lusk del Distrito de Lee, que tiene unas palabras para ustedes. Supervisor Lusk, please go ahead. Thank you very much, Vanessa. I'm grateful to be here, and I want to thank all of you for taking time to be a part of this public discussion. And this project is so important to our community, and looking forward to having it come to fruition. Gracias. El supervisor les quiere dar las bienvenidas y gracias por estar con nosotros. Este es un proyecto que es muy importante, no solo para él, pero para la comunidad. Les gustaría dar la bienvenida y gusto que estén aquí con nosotros. Gracias, Supervisor Lusk. Thank you, Supervisor Lusk. Yes, I'll say one last thing, and that is if there are any questions or concerns that you might have relative to the project, you can certainly feel free to reach out to my office, myself, and I'll just leave my number here, my office number, 703-971-6262. Thank you very much. Por unas preguntas o respuestas, les sugiere que por favor pueden llamar a su distrito o dejar preguntas. Les deja su número 773-971-6262. Gracias. Thank you. Thank you very much, Vanessa. Take care. Thank you. Esta noche también nos acompaña Diego Rodríguez Cabrera, quien es el coordinador de Alianza Latinx para el Supervisor Dan Stork del distrito Mount Vernon. Diego, ¿unas palabras? Sí, hola, buenas tardes a todos, o mejor dicho, buenas noches. Para aquellos que no me conocen a mí, mi nombre es Diego Rodríguez Cabrera y yo soy el coordinador de alcance latino para el supervisor del distrito de Mount Vernon. Me da mucha alegría poder presentarme a la comunidad latina de la Ruta 1. Entonces me gustaría comenzar diciendo que el condado de Fairfax ha reconocido que la población latina es una parte importante de nuestra comunidad y buscamos escuchar su voz. La oficina del distrito de Mount Vernon cree firmemente que sus voces deben ser escuchadas en nuestras conversaciones para servir mejor a todas nuestras comunidades. Entonces soy alguien que he crecido en esta área y que estoy muy familiarizado con las experiencias y los sentimientos de la comunidad latina, con el gobierno local. Con este dicho, si necesitan ayuda para votar, tienen problemas en el vecindario, algún problema de seguridad pública, problemas de carreteras, o si tienen preguntas sobre el DIC, o simplemente si tienen preguntas generales sobre nuestra oficina,
no duden en comunicarse con nosotros en nuestra oficina. Voy a estar poniendo la información mía y de mi oficina en el chat. Y buenas noches a todos y espero que podamos aprender mucho del día de hoy. Perfecto, gracias Diego. Ok, entonces vamos a continuar con la presentación. Aquí estamos otra vez. Esta es una presentación o reunión de información pública virtual para Richmond Highway Autobús Expreso, Bus Rapid Transit o BRT en inglés. Ahora es octubre 20, octubre 2020. Y abajo pueden ver que tenemos el sitio web por si otros quieren más información sobre los temas que vamos a tocar hoy en la noche. Si ponen palabras clave de Richmond Highway BRT, ahí les proporcionará el sitio web. Esta es la agenda que vamos a proporcionar ahora. Una vez más, vamos a dar información acerca de esta reunión, actualizaciones del proyecto, proceso de adquisición de derecho de vía, y más información de reuniones próximas. Yo soy Vanessa Aguayo, otra vez una de las gerentes de este proyecto, y estoy acompañada esta noche por Ricky Foley, que es el especialista en derecho de vía y planificador de la División de Ingeniería de Tránsito y Proyectos de Capitales. Vamos a platicar un poquito de las actualizaciones del proyecto. Aquí a la derecha pueden ver la imagen que es lo que es el Richmond Highway BRT o el Expreso Autobús. Este es un esfuerzo para planificar, diseñar y construir un sistema de autobús expreso BRT entre la estación de Huntington Metro y Port Albert. Aquí puede ver que en los puntos rojos, otra vez a la derecha de la imagen, estas son las locaciones donde son las estaciones de BRT. El sistema será construido en 2 secciones. Delineado en el negro a la imagen a la derecha, ese es otro proyecto que va a estar hecho por el Departamento de Transportación de Virginia y que está relacionado al corredor. Ahí también pueden encontrar abajo de esta página el sitio web para ese proyecto por si quieren más información. Vamos a hablar un poquito del diseño. Ahorita estamos aproximadamente al 30%. Hay mapas actualizados que están disponibles en el sitio web por si quieren ver más información. También aquí en la imagen a la derecha se puede ver que se han seleccionado la opción B para la estación de High Bluff Valley. Este es aproximadamente donde está Fortson Road y parte de esta imagen es para que Fortson Road se permanecerá abierta y funcionará como lo hace hoy con una señal con acceso completo a Richmond Highway. Y como siempre, continuaremos refinando el diseño, minimizando los impactos y mejorando el diseño de la gestión de aguas de lluvia. Aquí está un concepto del proyecto de estas áreas. Ambiental. Parte del proyecto tenemos que seguir la Ley Nacional de Política Ambiental o referido a NEPA en inglés. Este es un requisito previo para ingresar al proceso de derecho de vía. Aquí puedes ver al final, anticipamos firma de la Administración Federal del Tránsito que se previa para los principios de invierno del 2020, a los finales de 2020 o principio de 2021. Perdón. Lo próximo también, nomás quiero recordarlos de unos anuncios públicos. Sí tenemos un boletín que se ha finalizado en septiembre de 2020. Estamos distribuyendo por a través del sitio web, correo electrónico y en asociación con un programa de distribución de alimentos de los servicios comunitarios y vecindarios o NCS en inglés. También tenemos una serie de reuniones virtuales, como hoy en octubre tenemos esta del derecho de vía. En noviembre tendremos otras reuniones de diseño de la estación, y la de español será el 5 de noviembre. Y finalmente, en diciembre, tendremos una última reunión para platicar sobre la marca del sistema BRT. Y en esa sesión será diciembre 9 en español. Todas las reuniones incluirán una actualización general del proyecto. Ahorita quiero tomar un momento y platicar un poquito del funcionamiento del horario del proyecto. Hay unos factores que han cambiado
y que contribuyeron a la actualización. Estos son o pueden ser construcción coordinada con el horario extendido por el proyecto del Departamento de Transportación de Virginia entre Napa Road y Jeff Todd Way. También vimos secuencia de construcción realizada a un proceso de consulta ambiental por mandato federal que ha tomado un poco más tiempo, reubicación de servicios públicos, particularmente esos de telecomunicaciones y alcantarillas. También hemos tenido cambios de diseño para reducir los impactos en hogares y negocios, dar mejor paisaje de árboles, instalaciones de manejo de agua de lluvia y iluminación por todo el corredor. Y también hemos tenido o encontrado complejidades de reubicación y derecho de vía. Aquí es el programa detallado por el proyecto de BRT. Como se puede ver, estimamos que el servicio de ingresos del autobús expreso será para el año 2030. Con la primera construcción activa es la reubicación de los servicios públicos o utilidades en el principio del año 2023. Finalmente, la adquisición de derechos de vía debe estar completada antes del comienzo de la construcción en la carretera. Aquí pueden encontrar un resumen de actualizaciones del proyecto. En septiembre dimos una presentación y se puede ver la presentación en el sitio web o por el YouTube, y aquí pueden ir a estos sitios para encontrar esa presentación. Ahora sí vamos a platicar más del proceso de adquisición del derecho de vía. Este proceso para este proyecto se va a necesitar adquirir tierras o derechos de vía, en inglés ROW o right of way, pagando una compensación justa a los propietarios privados afectados. Los derechos de propiedad privada están protegidos por las leyes estatales y federales y procedimientos del condado. Esperamos que el proceso de adquisición de derecho de vía para BRT o autobús expreso comience en primavera del año 2021. También quiero anotar que en el otoño de este año, el Departamento de Transportación de Virginia comenzará la adquisición de derecho de vía para su proyecto al sur de Sherwood Hall. Aquí a la derecha en esta imagen pueden ver los requisitos legales para la adquisición de derecho de vía que se describen. Hay muchos manuales, también tenemos por la Administración Federal de Tránsito, y todos estos manuales y todas estas leyes son los que se están siguiendo para este proyecto. Consideraciones del proceso. El condado está siguiendo los procedimientos del condado, estado y también de la Administración de Tránsito Federal o FTA, que aseguran que los dueños de propiedades serán tratados con justicia y respeto. Cada impacto de propiedad se ha considerado cuidadosamente para minimizar la necesidad de adquisición. Cada propiedad es única y los impactos de evaluación son caso por caso. En un paquete de oferta a los propietarios o afectados contendrá una carta de oferta, tasación o exención de valoración, informe de título, notificación de beneficios de reubicación cuando se corresponde, y un aviso de 90 días para desalojar igual cuando se corresponde. Quiero platicar un poquito de los tipos de impactos del derecho de vía. Hay 4 que hemos nombrado aquí. La primera es la adquisición total de parcelas. El condado necesitará adquirir todo el terreno o derecho de vía dentro de una parcela. También hay adquisición parcial, cuando el condado solo necesita todo el terreno dentro de una parcela, pero trabajará a adquirir solo el terreno o el derecho de vía necesario. También hay adquisición de restos no económicos o UR. Es cuando una parte de la propiedad sobrante no está en una situación de adquisición parcial y no se puede desarrollar por sí solo. O sea, decir que es una parte de la propiedad que está tan chica que no se puede revender o nomás es un resto que no es económico para poder hacer algo más o para las dos propiedades. La última es la subidumbre. El condado buscará el derecho a usar todo o parte de una propiedad
para un propósito específico. Puede ser perpetuo, permanente o en forma temporal. Aquí es un resumen de adquisiciones aproximadas del derecho de vía. Ya hemos platicado de que hay 4 tipos y en esos 4 tipos aquí también tenemos lo que sería comercial, residencial, institución religiosa o escuela. Si el diseño utilizado para el análisis ambiental, aproximadamente tenemos 225 parcelas que pueden verse afectadas por la adquisición de derecho de vía para el proyecto de BRT Autobús Expreso. En total, tenemos 65 adquisiciones totales de parcelas por remanentes que no son económicos y 160 adquisiciones parciales. ¿Cómo se puede comprobar los impactos posibles? Aquí hay mapas que están disponibles en el sitio web que pueden ver aquí arriba y este es solo una imagen para poder platicar de dónde se pueden encontrar estos ciertos líneas. Otra vez, hay estos tipos de impactos del derecho de paso de vía incluyen adquisición total de parcelas, adquisición parcial, servidumbre permanente y servidumbre temporal. Aquí abajo pueden ver la leyenda para que se pueda ver cuáles son estos colores y qué significan. El morado es el límite preliminar de perturbación. Y se puede ver como en este instante cerquitas enfrente de este edificio de Metro PCS. Segundo, tenemos el límite de parcela existente. Aquí se pueden ver en estas parcelas amarillas, que son otra vez la parcela existente. El tercero es el derecho de vía proporcionado por las líneas rojas. Se pueden ver en estas esquinas o por esta línea roja, como se puede ver por Hopkins Lane. Y finalmente, el límite de nivelación propuestos, que es aquí cerquitas de esta línea roja, de la línea roja, el derecho de vía propuesto. Hay que ver un poquito de los servicios disponibles. Si es necesario adquirir una propiedad para el proyecto, se pueden proporcionar múltiples servicios. Una puede ser asistencia de reubicación residencial, donde se puede ayudar con gastos de mudanza, suplemento de vivienda de reemplazo, asistencia para localizar viviendas de reemplazo. Otro es asistencia de alquiler para propietarios o inquilinos desplazados. Hasta 42 meses de asistencia de alquiler para alquileres o más alto. Finalmente, empresas o granjas, que por cierto no hay ninguna en el corredor de autopista Richmond, pero sí pueden encontrar ayuda, o organizaciones sin fines de lucro. Aquí se pueden ayudar con gastos de mudanza, suplementos de propiedad de reemplazo y gastos de establecimiento. Hay más información o pueden encontrar más información o más detalles en el guía o de propietarios y inquilinos o a guide for property owners and tenants. Y aquí en el sitio web por el Departamento de Virginia y aquí al final en lo que es el amarillo pueden encontrar esa información. Seguramente queremos enfocarnos en el anticipado de la fase de derecho de vía. En la área A, que aquí está a la derecha en esta imagen, en la área norte de Huntington Metro Station to Sherwood Hall Lane, y en la área B, que es al sur de Jeff Way to Beaver Road, el condado está responsable por estas áreas. En la parte C, que está en medio de estas dos áreas, no se anticipa ninguna adquisición de derecho de vía por parte del condado, que es entre Sherwood Hall Lane y Jeff Way, para el proyecto de Autobús Expreso BRT. Pero el Departamento de Transportación de Virginia está adquiriendo propiedad en esta área para su proyecto. Otra vez, para más información, aquí tenemos su sitio web abajo y otra vez es en esta área negra con azul en la parte C. Horario de adquisición de parcela completa. Como lo hemos dicho, hay muchas parcelas que pasarán por este proceso de adquisición. Y si tenemos más preguntas específicas sobre su propiedad, incluyendo el momento del proceso de adquisición, nos puede enviar un correo electrónico a dotbrt@fairfaxcounty.gov para poder tener esas pláticas con ustedes.
Aquí, como pueden ver, estamos en el principio de informes de título y estas fases, que es el informe de título, adquisición y ubicación, será por varios años, hasta los medios años del 2023. Aquí es un esquema general del proceso de adquisición. Hay 5, podemos decir, estados. El primero es el informe de título, donde identificar los propietarios de tierra, servidumbres, cargas, reclamos contra la propiedad que serían necesarios para un título claro para el condado. Segunda es una evaluación. Inspeccionar la propiedad. Prepara una tasación, revisión independiente de la exactitud de la tasación y preparar una oferta. Regularmente, esta fase es de 6 a 8 semanas. La segunda es negociación. Preparar la oferta y aviso de desalojo y estar en negociaciones. Luego movemos a lo que es el asentamiento. El condado se hace cargo de la administración de la propiedad. Luego, el condado administra a los inquilinos restantes. Según sea necesario, una vez que se desocupa la propiedad, se puede demoler el edificio si es necesario. En estas fases de negociación, asentamiento es mínimo, un total de mínimo de 90 días. La última es la condenación. Esto es algo que solo se usa como último recurso, si se llega a un punto que el propietario no desea negociar. Un tribunal determinará el monto de la compensación. Un poco más de información sobre el proceso de reubicación. Primero, cuando los inquilinos son notificados después del propietario, luego vamos a entrevistar, o los agentes entrevistarán del informe previo a la adquisición. Entonces ahí es donde vamos a encontrar o tener detalles recopilados durante esta entrevista que se utilizarán para determinar los beneficios que pueden recibir esos reubicados. Ocurre durante la fase de tasación del proceso de adquisición. Luego vamos al aviso de elegibilidad para la reubicación, recibido después de que el propietario reciba la oferta. Aquí proporcionan los detalles sobre los beneficios y también proporcionarían un aviso de 90 días para desocupar. El último es la propiedad vacante. Una vez que la propiedad está desocupada, se procederá al proceso de demolición. La propiedad será administrada y mantenida hasta que se completa la demolición. También queríamos recordarles, o por lo menos traer a cuenta, unas cartas relacionadas con encuestas e investigaciones ambientales. Recientemente, algunos propietarios han recibido estas cartas. La primera carta se da notificación enviada por correo certificado. Una segunda carta de notificación enviada, vamos a enviar si no hay una respuesta dentro de esos primeros 15 días. El proceso de encuesta o investigación de campo. A más tardar estos 15 días después de que el segundo aviso ya se haya proporcionado, entonces por los tiempos indicados en la carta vendrán el equipo para hacer estas investigaciones. El equipo no necesitará ingresar a ninguna residencia o edificio comercial. Si reciba una de estas cartas, puede dejarnos saber si está bien que podamos entrar a esta área por correo electrónico y enviar esa encuesta a dotbrt@fairfaxcounty.gov y confirme que podemos acceder a su propiedad. Por favor, escriba acceso a la propiedad en la línea de asunto del correo electrónico junto con la dirección de su propiedad. Un poco más de estos estudios de propiedad e investigaciones ambientales. Primero, el estudio de límites de propiedad. Esto es para localizar la información de las propiedades, o sea, las esquinas de la propiedad, cercas, aceras, muros, etcétera, lo que haya adentro o a través de esa propiedad. El segundo tipo es la investigación ambiental. Esto es donde son unas veces inspecciones visuales que también pueden traer perforaciones, generalmente unas 2 o 3 y se completa sobre una serie de 2 a 3 días. Las ubicaciones de perforación y los servicios públicos
específicos subterráneos existentes se marcarán en estas propiedades. El equipo de perforación devolverá la área a su condición previa a la perforación una vez que finalizan el trabajo. Avanzando. Los miembros de nuestro equipo de proyecto se reunirán individualmente con esos propietarios afectados. Para agarrar más información sobre este derecho de vía o right-of-way, pueden también ir a esta página de sitio web. Otra vez, nomás un recordatorio para otras lunes próximas. La segunda será el de diseño de estación que llevará a cabo el 5 de noviembre a las 7. Y tendremos un último en diciembre 9 para la marca del sistema BRT. Durante esta discusión o preguntas y respuestas, les queremos recordar unas cosas. Primero, para esta discusión podremos responder a preguntas generales relacionadas con el proceso de adquisición de derechos de vía y otros elementos del proyecto de BRT. Debido a que las conversaciones con los propietarios y inquilinos son de naturaleza confidencial, les pedimos a las personas con preguntas específicas sobre su propiedad que se comuniquen con el personal de BRT para organizar conversaciones individuales. Para programar una conversación con el personal sobre una propiedad en particular, nos puede enviar un correo electrónico a dotbrt@fairfaxcounty.gov e incluye el derecho de vía o right-of-way en el asunto. Una última para solo recordarles cómo pueden estar en contacto con nosotros. La primera forma es por el sitio web. Si va a fairfaxcounty.gov, transportación y poner las palabras claves de Richmond Highway BRT e se llevarán específicamente a nuestro sitio web. También por email o correo electrónico a dotbrt@fairfaxcounty.gov e incluya derechos de vía o right-of-way en el asunto. Y finalmente, aquí tenemos la dirección para enviar comentarios o preguntas directamente al condado, donde puede ser Fairfax County Department of Transportation, Richmond Highway BRT Project Manager. Y por último, aquí a la derecha, para hacer una pregunta en español o en inglés, por favor utilice la función de Q&A de WebEx. Abra la ventana Q&A y escriba su pregunta. Si nos llama por teléfono para hacer una pregunta, solo tiene que presionar *3 para levantar la mano y ser agregado a la fila de preguntas. Y con eso creo que vamos a abrir para ver si hay preguntas. So we're going to open it up in case we do have any questions. Brian, a lo mejor aquí es cuando me puedes ayudar. A ver si ves preguntas en el chat. Sí, aquí estoy. Bueno, okay. Bueno, mientras que estamos esperando, solo por favor queremos, si están en la línea, por favor comparte esta información con sus vecinos, con sus amigos. Esta presentación estará disponible en el sitio web del proyecto y este proyecto será mejor para todos, para los del comunitario, para los vecinos, para todos estos del corredor. Si nos mandan preguntas, si nos mandan comentarios, estamos aquí para ustedes. Bueno, y mientras también aquí vamos a ver otra vez el recordatorio de otras reuniones próximas. Otra vez estamos aquí en octubre para platicar de adquisición de derechos de vía, pero en noviembre estaremos con otra reunión para platicar sobre el diseño de las estaciones del autobús expreso y finalmente en diciembre para platicar de la marca del sistema BRT.
Ok, solo checando con Brian, no vemos unas preguntas. Sí, aquí acaba de llegar uno, espera. Ah, ok. Dicen si ya tiene reuniones programadas con los propietarios de terrenos. Yo puedo no estar. Todavía no, o sea, bueno, hay dos. Uno, si ustedes quieren reuniones con nosotros, nos pueden mandar al dotbrt@fairfaxcounty.gov y podemos platicar, sentar con usted y sobre su propiedad. O también, si no quieren, pueden esperarse. um, Cuando empiecen estas fases de admisión, van a estarse comunicando con todos. So, si ustedes quieren venir primero a platicar con nosotros o nosotros pueden esperar como sea, pero tienen esas dos opciones. ¿Otras preguntas? Si hay unos que llegaron tarde, esta presentación estará en el sitio web después de en unos cuantos días para esas personas que quieran ver y más información. Estarán en nuestro sitio web, creo que por el resto del año, por si alguien quiere ver esta presentación y después de eso, si todavía quieren mandarlos comentarios o preguntas, aquí está nuestra información. Tenemos tres maneras. Pueden ir directamente al sitio web y dejar preguntas y comentarios o pueden mandarnos un correo electrónico directamente a dotbrt@fairfaxcounty.gov y por último también pueden enviar comentarios o preguntas directamente a nuestras oficinas al Departamento de Transportación del Condado de Fairfax con el domicilio de 4050 Legato Road, Fairfax, Virginia 22033. Vanessa, hay otra pregunta. Ok. Dices, ¿en qué fase exacta del proyecto están? ¿Qué sabe en qué fase están del proyecto? Ajá. Mm, es más, ¿en qué fase estamos del proyecto? Déjame ir a un resumen aquí, este programa detallado. Okay. Eso, puedes ver aquí, todavía en la revisión ambiental, hasta que no hemos agarrado ese firma de la Federal Transit Administration, no podemos movernos. No quiere decir que no estamos haciendo otro trabajo, también estamos desarrollando el diseño del proyecto. Estamos al 30% y puedes ver nuestra próxima fase va a empezar lo de que es lo del derecho de vía. Pero más o menos estamos aquí al final de 2020, otra vez todavía en revisión ambiental, desarrollando el diseño y poquito antes de empezar esta próxima fase de derecho de vía. Como pueden ver, no importa si nos mandan comentarios en español o en inglés, tenemos aquí personas parte del proyecto que pueden hablar español y responderles en español o en inglés.
no hay más preguntas, pueden ser generales, las del proyecto o específicamente el derecho de vía para el proyecto. Otra vez, aquí hay 3 diferentes maneras de cómo estar en contacto con nosotros. Pueden ir al sitio web directamente, un correo electrónico a dotbrt@fairfaxcounty.gov. No tienen que incluir aquí, porque estamos dentro del derecho de vía, pueden incluir esa frase o si no puede ser preguntas de cualquier otra parte del proyecto. Y la tercera manera es de enviarnos comentarios o preguntas directamente al condado de Fairfax, del Departamento de Transportación, con el domicilio de 4050 Legato Road. Bueno, y finalmente, nomás les queremos recordar otra vez de estas otras próximas reuniones que tendremos. Otra vez estamos aquí en octubre platicando de la adquisición del derecho de vía. En noviembre estaremos platicando del diseño de las estaciones y en diciembre la marca del sistema BRT. Todas las reuniones empezarán a las 7 de la noche. Y como les digo, aquí pueden ver en noviembre 4 para el diseño de estación en inglés, noviembre 5 para el diseño de estación en español, diciembre la marca del sistema de BRT, diciembre 8 en inglés y diciembre 9 en español. Y también les recordamos que por favor comparta esta información con sus vecinos, con sus amigos. Esta presentación estará disponible en el sitio web del proyecto. Y con eso creo que en vez que tengamos una última pregunta en esta serie de minutos, creo que ya vamos a concluir esta presentación. Buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros esta noche.